Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina. Tengo el placer de ingresar a vuestros hogares por encargo precisamente de nuestra facultad. Hoy hemos de tener una sesión muy interesante y muy importante a la vez. Vamos a contar con la presencia de una distinguidísima dama. Ella es directora interina del Instituto Boliviano de Biología de la Altura, la doctora Mercedes Villena. Además de investigadora, nuestra colega también es especialista en neumología. Ella nos va a contar, como parte de la gran actividad médica, lo importante que es y fue el Instituto Boliviano de Biología de la Altura para el desarrollo de la salud pública en Bolivia. Y por supuesto, también con el aporte importante en la formación de recursos humanos, es decir, de personal del área de la salud, particularmente médicos. Pero no solo ellos, porque en el instituto también hacen tesis una serie de amigos que buscan su maestría, su doctorado, etcétera, etcétera. Pero antes de conversar con esta distinguidísima colega, permítanme hacer una pequeña reflexión. Es sorprendente cómo definitivamente en el país la violencia parece que va increciendo. Infortunadamente son los grupos más vulnerables los que sufren las consecuencias. Casi cotidianamente tenemos que lamentar noticias como las de muertes de mujeres, feminicidios, se dicen o se llaman. Es que es increíble cómo solo se pretende mostrar el fenómeno cuando definitivamente este simple y llanamente es la punta del iceberg. Es decir, en el país parece que cada vez menos nos queremos. Mucho menos nos toleramos. Parece que es muy malo para quienes visten uniforme que otros sean civiles y viceversa. Parece que es muy malo vivir en la ciudad porque se convierten automáticamente en enemigos de los que viven en el área rural. Parece que definitivamente es terrible que uno esté en el equipo A y sea el enemigo del equipo B. La condición humana, la condición de bolivianos que todos tenemos parece que no trasciende ni tiene ninguna importancia. Pero acontece que definitivamente la vida que llevamos en este mundo es efímera y no hay retorno al parecer. Por eso creemos que si nosotros generamos violencia, si nosotros procuramos generar mentiras que suplan las verdades, si en vez de generar valores, más bien imponemos los antivalores, si la mentira, la corrupción, la falta de respeto y consideración con las personas, la pelea entre padres e hijos, no se resuelve, pues entonces nuestro destino será muy pobre, muy triste en el futuro. Creemos que es tiempo en el que podemos aprovechar todos para ser buenas personas, personas de bien. Eso les podemos enseñar a los que vienen detrás de nosotros. Porque si mentimos, si somos corruptos, si definitivamente no se han superado estas taras, es poco probable que algo distinto heredemos a los que vienen detrás nuestro. Estamos a tiempo. Creemos que somos personas que razonamos y perfectamente podemos entender lo que decimos y hacemos. Ojalá todos estemos de acuerdo en que el respeto mayor que se debe tener por el prójimo es precisamente respetarle la vida. No quiero referirme ya siquiera a los ajusticiamientos que recientemente se han hecho con jóvenes que probablemente eran o no delincuentes, pero que han pretendido escudarse en la supuesta justicia comunitaria que para
conocimiento de todos no incluye, pues, matar a la gente por ninguna circunstancia. En todo caso, estamos a tiempo, reitero, solo de nosotros depende cambiar este mundo y cambiarlo para bien. En esta línea tenemos una noticia también. El 1 de diciembre de cada año, el mundo definió conmemorar una fecha muy especial, la de la aparición del virus de la inmunodeficiencia humana. Más o menos desde los años 80, que es cuando se descubre este virus, prácticamente se generó una pandemia en el mundo y Bolivia no está exenta de esta situación. Por eso, todos los estantes y habitantes de nuestro país debiéramos primero enterarnos lo que es esta enfermedad, que se inicia con la transmisión, reitero, del virus. Una persona que adquiere el virus puede estar asintomática alrededor de 8 o 10 años. Y cuando esta persona portadora de virus muestra síntomas, entonces hablamos de una persona con SIDA. Es decir, es la fase final del mismo proceso de enfermedad. La pena es que en estos años la persona es portadora y transmisora, o si quieren, es capaz de pasar el virus a otra por diversas vías, pero fundamentalmente por las relaciones sexuales. Este es el tema de fondo, el tema es conciencial. Por otra parte, deberán saber que mientras al inicio se pensaba que este era un tema de gays, más tarde de trabajadoras sexuales, hoy se ha convertido en un tema familiar, porque increíblemente son familias las que sufren las consecuencias. Ya no hay más mujeres que hombres, hoy estamos prácticamente igualados y a lo mejor los varones tienen un mayor índice, pero no solo eso. Lo peor de todo es que la gente ante el temor no acude a verificar la presencia o no del virus en su organismo. Y creo que esta es una obligación, aunque es confidencial, pero además es voluntaria la prueba, es parte, creo, de nuestra obligación como personas tener la seguridad de que uno convive o no con el virus. Porque a diferencia de lo que se pensaban hace años, una persona que vive con el virus puede vivir 20, 30, todos los años de vida que puede esperar una persona sin el virus. La condición es recibir un tratamiento sistemático y permanente para que la cantidad de virus que afecta al organismo y que provoca la inmunodeficiencia no aumente en cantidad y por el contrario se reduzca de tal grado que a veces hasta la prueba percibe muy poco de la presencia de este virus. Esperamos sinceramente que en investigaciones futuras este tema se ha resuelto definitivamente, pero entre tanto las personas que viven con el VIH pueden vivir tanto como las que no lo portan. El tema es que como no hablamos sinceramente de este tema tan importante, entonces se han generado mitos, se generan susceptibilidades que no corresponden. De hecho, nadie se contagia, para decirlo groseramente, dando la mano, dando un beso a una persona. La vía habitual es la vía de las relaciones sexuales. Pero también hay otras menos importantes, como por ejemplo el uso de jeringas en pacientes que son drogadictas y que utilizan la misma jeringa cada vez. O a lo mejor la transmisión vertical, la transmisión que va de la mamá a su hijo, pero son casos excepcionales. Creemos que todos debemos reflexionar sobre este tema también, porque es parte de nuestra obligación. Amigos, dicho esto, permítanme ir al sector. La Facultad de Medicina informa.
Amigos, en esta nota ustedes podrán observar cómo el Instituto Boliviano de Biología de Altura y la Universidad Complutense de Madrid realizan un convenio para investigar procesos de hipertensión pulmonar en la altura y su relación con la vitamina D. Esta es una investigación nueva que seguramente pronto nos dará luces. Vamos a la nota, por favor. Mi nombre es Francisco Pérez Vizcaíno, soy doctor en farmacología y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, donde también he sido durante muchos años vicedecano de investigación y además soy miembro de una red de investigación sobre enfermedades respiratorias, que es el CIBER de enfermedades respiratorias o CIBERES. Hemos iniciado un proyecto de investigación en el marco de un convenio entre la Universidad Complutense de Madrid con la UMSA para estudiar problemas relacionados con la circulación de los pulmones en altura. Es un proyecto que hemos iniciado con el doctor Carlos Salinas del Instituto Boliviano de Biología de Altura. Yo tuve la oportunidad de conocerle en Holanda durante la tesis doctoral que él presentó en la Universidad de Maastricht. Yo estaba en el tribunal y ahí iniciamos una relación de investigación que ha dado lugar a este convenio para trabajar en este nuevo proyecto, tratando de identificar aquellos pacientes que, estando sometidos a las mismas condiciones de altitud, tienen una peor respuesta al descenso de oxígeno que existe en la altura. Los beneficios de este proyecto de investigación, estamos tratando de analizar cuáles son los factores que determinan estos peor pronóstico de los pacientes que desarrollan estas alteraciones de la circulación pulmonar y, por tanto, una vez que conozcamos estos factores, entre ellos estamos estudiando la vitamina D y estamos estudiando la posible alteración del metabolismo de la glucosa, pues podamos corregirlos y, por tanto, reducir la enfermedad y el pronóstico de esta enfermedad. En el convenio que hemos desarrollado con la Universidad de Complutense, justamente estamos viendo cuáles son los otros factores que pueden producir un incremento en la presión arterial pulmonar, o sea, un aumento en la alteración de la circulación pulmonar. Esto debido a que ya nosotros, debido a la altura, tenemos de hecho un mayor incremento de la presión pulmonar en relación a nivel del mar. Varios estudios y unos de los que he presentado en mi tesis doctoral en Maastricht, donde conocí al doctor Francisco Pérez Vizcaíno, que es ex decano de investigación de la Universidad de Complutense, justamente hablamos relación debido a este interés de poder estudiar lo que sucede con la presión arterial pulmonar en la altura. Nosotros de hecho tenemos un aumento de la presión pulmonar que en determinadas personas puede incrementarse tanto que produce una enfermedad grave. Esta patología se puede desarrollar tanto en La Paz, en el Alto o en las ciudades de altura como Oruro, Potosí, que generalmente produce que la persona tenga una desadaptación o desacomodación a su medio, o sea, a la altura, y aumente el tamaño de su corazón debido a este problema. Entonces, con el doctor Francisco Pérez Vizcaíno estamos viendo de ver si existen otras alteraciones que sumen o agraven esto en el habitante de altura. Por ejemplo, las alteraciones metabólicas o alteraciones en la vitamina D, que es el proyecto que estamos haciendo actualmente y desarrollando en el marco de este convenio con la Universidad Complutense de Madrid. Amigos, ahora permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. UMSA, transparente.
¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos prometido, está con nosotros la doctora Mercedes Villena, quien es directora del Instituto Boliviano de Biología de la Altura, una connotada profesional, investigadora y neumóloga de especialidad que trabaja en el instituto hace muchísimos años y ha desarrollado líneas de investigación que han sido trascendentales en la vida y salud del país. Pero no hablo más, permítanme presentarles a la doctora Mercedes Villena. Doctora Villena, qué gusto saludarla, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Un gusto, doctor Mendoza, un doble gusto porque estoy frente a las cámaras de nuestro canal universitario, vengo en representación del Instituto Boliviano de Biología de la Altura, que administrativamente depende de nuestra Facultad de Medicina, y junto al doctor Mendoza, que fue miembro del Consejo Científico Externo de mi instituto, de tal suerte que es una ocasión muy interesante para mí poder compartir con la audiencia universitaria los logros del IBBA. Gracias, doctora Villena. Doctora, para entrar en contexto, para que la gente sepa que también desde los institutos se genera conocimiento y salud, ¿por qué no nos recuerda cómo fueron los orígenes del Instituto Boliviano de Biología de la Altura? Yo recuerdo del doctor Jáuregui Huachalla, entonces era ministro de Salud, que fue uno de los impulsores, ¿verdad?, de la creación del instituto y de la misión francesa. Por favor, cuéntenos de aquello. Sí, la historia del IBBA en realidad nace con la visita del profesor Jean Bellard, muy conocido, un antropólogo francés muy conocido, que estuvo trabajando en la Argentina y en el Brasil. Él visitó nuestro país y se quedó impresionado con lo que era la ciudad de La Paz. Y fue él el que empezó a pensar que la existencia de un instituto de altura era imprescindible en el país. Así fue como se inició esta aventura entre Bolivia y Francia. Inicialmente él propuso al embajador de Francia que se hiciera algo a través de las autoridades bolivianas para que se pudiese instalar este instituto de investigaciones. Se inició y en la época fue el año 1963 que el presidente Paz Estenssoro, a través de un decreto supremo, fundó el Instituto Boliviano de Biología de la Altura para estudiar los fenómenos ligados a la vida en la altura. Encargó al doctor Guillermo Jáuregui Huachalla, quien era ministro de Salud en la época, de que este asunto se hiciese realidad, y así fue. El instituto fue creado, inicialmente no se tenía un lugar físico, pero se empezó a trabajar en la planta baja del Instituto Nacional del Tórax, con el apoyo del profesor Florentino Mejía, y en ambientes que la Facultad de Medicina otorgó algunas aulas que otorgó para que se iniciaran los estudios. Una vez que se iniciaron los estudios, empezaron a llegar investigadores franceses de muy alto renombre a Bolivia, y los primeros estudios que se hicieron fueron en el campo antropológico,
el profesor Velar describió con mucha exactitud las características de los chipayas, de los urus, y debo decir entre paréntesis que también tuvo relación con nuestro cineasta Jorge Ruiz para la película Vuelve Sebastiana, y así son los urus. Entonces tenemos esa historia anterior al inicio de los estudios biológicos. La parte hematológica fue iniciada con el doctor Jorge Ergueta Collao, que fue el primer director boliviano del IBBA. La parte respiratoria fue iniciada con investigadores franceses que fueron formando bolivianos en Francia para que se estudiaran, entre ellos el doctor Jaime Paz Zamora, el doctor Enrique Vargas. En la parte cardiológica, también investigadores franceses que llegaron a nuestro país y que también trabajaron con colegas del tórax como el doctor Hernán Criales, el doctor Farfán, y el primer cardiólogo que trabajó en el IVA fue el doctor Gerardo Antesana. A mí me correspondió llegar al IVA en mi formación como residente en medicina interna. Me hicieron rotar por el IVA y entonces conocí toda la historia del instituto. Me tocó trabajar todavía en los ambientes del tórax. Inmediatamente de que llegaron los investigadores franceses, trajeron equipamiento desde Francia, fueron instalados los equipos en los laboratorios, en la planta baja del tórax, y se iniciaron estudios en el habitante sano de la altura. Inmediatamente también y paralelamente, los conocimientos que se iban realizando, las investigaciones que se iban efectuando y los conocimientos fueron puestos en conocimiento de los estudiantes de la Facultad de Medicina, con clases que fueron dictadas inicialmente por profesores franceses como el doctor Jean Couder, y también se pusieron al servicio de los pacientes los estudios que ya se hicieron. La exploración funcional respiratoria, un término que antes no se conocía en el país y que se empezó a conocer en la época, el cateterismo cardíaco, y ambas instalaciones de estos equipamientos y los estudios que se efectuaron sirvieron para algo muy trascendente en nuestro medio, como fue el avance de la cirugía torácica en el país. Es muy interesante, doctora Villena. Usted ha mencionado a distinguidísimos profesores que hicieron historia prácticamente, ¿no? Sí. El profesor Jauregui Huachaya, además de ministro, también fue profesor titular y emérito de nuestra facultad. El profesor Ergueta Collao, lo propio, y desde luego los otros distinguidos docentes como Enrique Vargas, usted y otras personas que realmente contribuyeron al desarrollo de la ciencia, la investigación y el conocimiento en el país. Doctora, ¿cuáles eran las líneas de investigación al inicio para contrastar con las líneas de investigación que hoy desarrolla el instituto? Al inicio lo que se quería saber es cómo era el habitante normal en la altura. 3.600 metros es una altura considerada ya gran altura, y entonces se quería ver qué pasaba con los pobladores que vivíamos en La Paz. Entonces los primeros estudios fueron determinar los parámetros normales para el habitante clínicamente sano en la altura, los parámetros respiratorios, los parámetros cardiológicos y los parámetros hematológicos. Sabemos que entre el habitante de la altura y del nivel del mar existen diferencias, pero los habitantes de la altura, yo lo repito a los estudiantes, no es que tengamos valores más altos o más pequeños que nuestros habitantes del nivel del mar. Nosotros tenemos nuestras características propias para el medio en que vivimos, así como los asiáticos tienen ojos rasgados y los europeos tienen ojos más agrandados. No tenemos por qué pensar que lo rasgado o los ojos más grandes es lo que viene a ser normal. El habitante de la altura es una persona normal que tiene sus parámetros fisiológicos acorde al medio en el que vive. Entonces, primero convencernos de eso, que no teníamos que estar comparándonos con los habitantes del nivel del mar, somos diferentes y tenemos nuestras propias características de funcionamiento al nivel de la altura, no solamente en La Paz, también en el Alto, en Potosí. No hay que olvidar que
casi el 50% de la población boliviana habita la zona andina. Entonces, tenemos un trabajo muy importante que hacer en el IVA. El IVA entonces fue inicialmente saber qué pasaba con el habitante de la altura. Y se estudiaron la parte respiratoria, cardiológica, hematológica, bioquímica, con interesantísimos proyectos, estudiando a los habitantes nativos de la altura en La Paz, pero llevándolos al trópico y haciendo a la inversa, trayendo gente del trópico para ser estudiada en La Paz. Allí empezó, yo creo, un punto importante en la investigación en medicina en el país, porque pudimos experimentar, pudieron los antecesores, mis profesores, pudieron experimentar ellos mismos cómo era hacer este tipo de estudios. Posteriormente, pues hemos ido avanzando, hemos publicado muchísimo en el exterior sobre el habitante normal de la altura. Tenemos más de 1.300 publicaciones generadas en nuestro instituto en proyectos locales y proyectos conjuntos, porque aparte del interés de los colegas franceses, han llegado investigadores de muy alto renombre como Sorensen, como muchos que son figuras en el campo científico, porque querían saber qué pasaba aquí en la altura, cómo era el habitante de altura. Y las primeras publicaciones sirvieron para interesar a todos estos grandes científicos que el IVA ha tenido la suerte de albergar en trabajos conjuntos. En la actualidad el IBBA tiene líneas de investigación, continúan las que fueron objeto de su creación, como la línea del denominado mal crónico de montaña, que fue descrito por el profesor Carlos Monge en el Perú el año 1928, la famosa enfermedad de Monge, claro que sí, que sigue siendo una línea de investigación porque todavía no se ha respondido a todas las interrogantes que hay respecto a este tema. Un 10% de la población paceña adolece de lo que se conoce comúnmente como poliglulia, y nosotros hemos identificado desde hace muchísimos años un patrón familiar, es decir, que las familias que tienen miembros con eritrocitosis excesiva, le llamamos nosotros, pueden tener hijos que van a desarrollar ya en la adolescencia este problema. Entonces habíamos intentado hacer estudios genéticos en el pasado, no se pudo porque querían 5 generaciones, pero ahora la genética ha avanzado mucho y estamos tratando de hacer los estudios en una seroteca que tenemos de pacientes de familias donde hemos encontrado varios miembros con este problema. La otra línea de investigación, entonces la primera sigue siendo adaptación y desadaptación a la vida en la altura. Ahí también hay que precisar términos. Se habla de adaptación cuando hay un acomodamiento genético que permite que la persona, como los Sherpas, por ejemplo, viva a grandes alturas. Los tibetanos. Los tibetanos vivan a grandes alturas, pero tengan parámetros similares a nuestros, a los del nivel del mar. Tanto la población peruana como boliviana no ha alcanzado ese nivel, tenemos otros parámetros todavía nosotros y bueno, están los estudios genéticos que ahora hablan de un gen que ha sido identificado en la eritrocitosis familiar. Entonces, seguimos con esa línea, todavía hay interrogantes que responder. La otra línea de investigación está dirigida a los problemas que tienen que ver con se ha iniciado trabajos en el instituto con el binomio madre-niño. Son estudios muy interesantes que se están referidos a la preeclampsia también. A la preeclampsia en la altura. También tenemos trabajos que tienen que ver con cambio climático y salud. Recientemente una de nuestras investigadoras ha obtenido un premio muy importante, un premio internacional, con un trabajo que ha hecho gracias a un aporte también financiero de la cooperación francesa que ha permitido adquirir equipos. Ha hecho un interesantísimo estudio en las riberas del lago Titicaca y los resultados han ameritado un premio a la doctora Marilyn Aparicio. Tenemos la línea de medicina laboral y altura de reciente creación, porque hemos visto
que hay mucha migración en los últimos años de gente del oriente que está incursionando en la minería. Entonces es necesario que se hagan valoraciones previas a las personas que van a ir a trabajar a grandes alturas para evitar complicaciones o accidentes en los que de llano suben a grandes alturas. Gracias, doctora. Hemos de seguir hablando de algunas otras líneas de investigación, pero ahora es necesario que vayamos a un corte. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con la doctora Mercedes Villena, quien es directora del Instituto Boliviano de Biología de la Altura, de los distintos programas e investigaciones que realiza el instituto. Ella nos indicó que, como ocurrió desde su origen, las líneas fuertes de investigación son las referidas a aspectos referidos con la sangre, sus componentes, con la circulación, con el corazón, obviamente los vasos y por supuesto con aspectos respiratorios. La hemodinamia está estudiada en el instituto enfocando por supuesto la vida a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Pero adicionalmente la doctora nos indicó que se han incorporado otras líneas. Una muy importante es la evaluación prelaboral de quienes van a ir a trabajar en minas que se encuentran a mayores alturas todavía. Entonces creo que es un aporte significativo, al igual que lo que acontece por efecto del cambio climático y por vivir en la altura en poblaciones como las ribereñas del lago Titicaca, donde precisamente la profesora doctora Marina Aparicio realizó una investigación que le mereció un premio internacional, donde detectó una gran afectación en la piel de los habitantes de esta zona, al igual que enfermedades oculares, que yo le voy a pedir más adelante a la doctora que nos detalle. Pero, doctora Mercedes Villena, ¿cuáles serán? No le voy a decir todos porque usted ha señalado más de 1.200 investigaciones, han dado conocimientos sobre varios temas, no vamos a detallar todo aquello, pero ¿qué considera lo más trascendental como aporte de la investigación del IBA al conocimiento científico del país y del mundo? Respecto al país, lo más importante es haber determinado los parámetros del habitante de la altura en el campo hematológico, bioquímico, cardiovascular y respiratorio. Antes, si nos comparábamos con los habitantes del nivel del mar, siempre íbamos a tener valores de serie roja, por decir, en sangre, mucho más elevados. Entonces, para ahora ellos patológicos. Para ellos, para los del nivel del mar, patológicos. Y bueno, en el momento tenemos los parámetros establecidos y la gente que acude al IBA, que es un centro de referencia, nos mandan de
pacientes de todo el país para hacerles valoraciones cardiorrespiratorias. La gente ya sabe que no los vamos a comparar con los del nivel del mar, porque entonces siempre seríamos anormales, sino con los parámetros obtenidos en nuestro medio. Eso permitió la cirugía cardiovascular, el avance de la cirugía cardiovascular y torácica. En la época en que yo llegué de estudiante al IBBA, prácticamente se cateterizaban todos los días entre 2 y 3 pacientes que requerían un cateterismo cardíaco con bloqueo de una de las ramas, así se llamaba, para hacer cirugías del pulmón por la tuberculosis, la silicotuberculosis, que en ese momento era muy importante. Entonces también se ha trabajado en ese campo y bueno, en el momento la patología cardiovascular ya no se ha quedado en el cateterismo cardíaco o el electrocardiograma, que son estudios básicos, están mucho más adelantados, y como instituto debo enorgullecerme y manifestar que uno de nuestros jóvenes investigadores inició un doctorado muy exigente, el doctor Carlos Salinas, y justamente en diciembre del año pasado lo ha defendido ante un tribunal europeo y ha obtenido su título de PhD. De tal suerte que, bueno, tenemos ese aporte importante a la población. Él ha hecho una investigación muy importante sobre el origen fetal de patología cardiopulmonar en el adulto, en un proyecto que ha trabajado en pollos, muy interesante, que, bueno, ha tenido sus frutos, y en este momento él ya tiene el doctorado obtenido prácticamente con trabajos efectuados en el IVA. Doctora, también tienen un bioterio, creo que es el único, por lo menos en la ciudad de La Paz. Yo me atrevería a decir que es el único en el país que guarda todas las exigencias internacionales para la crianza de animales de experimentación. Nosotros empezamos a experimentar con conejos en el instituto y se compraron jaulas y lo que había que hacer, pero luego vimos que el conejo no era el modelo ideal para lo que nosotros necesitábamos hacer. En el tema de la poliglobulia, entre comillas, o eritrocitosis excesiva, se necesita ver, cuando nosotros identificamos las familias, queríamos ver un modelo animal que nos permitiera estudiar más generaciones. Y entonces se han traído ratas de Francia, de un lugar que es muy conocido, que las cría bajo estrictas normas, las ratas Sprague-Dawley. Pero para recibirlas aquí tuvimos que construir un bioterio, y el bioterio fue construido con el aporte muy importante de la empresa Clímax, pero con una dedicación muy loable de la doctora Magalí Solares. Entonces me tocó estar en la dirección y pudimos construir el bioterio con todas las normas y exigencias internacionales. Es un ambiente que está protegido, que tiene desinfección a través de luz ultravioleta, que la gente no puede entrar y salir, tiene que guardar normas de seguridad como si estuviese entrando a un quirófano. De tal suerte que ese es también un logro muy importante. Hemos identificado en las ratas Sprague-Dawley que hay un grupo de ratas que hace una eritrocitosis excesiva, es decir, que las otras tienen un nivel de glóbulos rojos, y hay un grupo que tiene más glóbulos rojos, igual que en el humano. De tal suerte que eso nos permite pensar en trabajar ahora en otras, profundizando el conocimiento de este cuadro en las ratas, experimentar en ratas. Doctora, ¿por qué nos detalla un poquito de este programa que a mí me interesa mucho, el de la evaluación prelaboral de quienes deben ir a la montaña a trabajar en las minas? Hoy la minería, por lo menos la minería en general, ha desarrollado un impulso muy fuerte, sí, por el tema económico, y muchos habitantes de todas las latitudes del país están prácticamente destacándose ya, pero las empresas formalmente están requiriendo del IVA, sí, una evaluación para prevenir problemas futuros, ¿verdad?
Sí, eso es totalmente evidente. Sucede que entre los habitantes de cualquier parte del mundo hay factores predisponentes para ciertas patologías. Hay factores predisponentes para la reacción ante un cambio de medio ambiente. Hacía bien mención el doctor Mendoza sobre el tema de esta programación fetal de enfermedad cardiovascular en el adulto. El estudio con pollos nos permitió pensar, porque se han identificado cosas muy interesantes, que había que estudiar a las mujeres que cursaban preeclampsia en la altura y qué pasaba con sus niños. En este momento se está estudiando eso, es una programación, como dice el doctor Mendoza, de la vida fetal para la altura. Y en estas condiciones, habemos pues habitantes que hemos tenido algún problema, o bien en la vida fetal, o bien al nacimiento, que nos va a programar para el futuro para reaccionar de diferente forma a los cambios de altura. Entonces, ¿qué cosa nosotros les hemos propuesto? Porque ha sido una empresa cruceña la que se dirigió a nosotros para pedir esta evaluación. ¿Qué les hemos propuesto? Que deberíamos hacer unos estudios básicos. Aquí en La Paz, porque ellos no tienen condiciones en Santa Cruz, porque lo ideal sería hacer estos estudios en el lugar de origen. Es una valoración hematológica, cardiológica, cardiovascular y pulmonar. Aquí tenemos la posibilidad de hacer un test de sensibilidad respiratoria que se llama simular que la persona está a nivel del mar y hacerle respirar, cambiar y simular que estamos a una altura mayor y hacerle respirar, y solo con la respuesta que tiene esta persona sobre la respiración, él no sabe que le estoy dando aire similar al del nivel del mar o que está en Chorolque, a 4.700 metros, a más de 5.000 metros, y tenemos una respuesta, y eso nos permite saber cómo va a reaccionar esta persona cuando esté en alturas mayores, de tal suerte que esta evaluación prelaboral sirve a las empresas para evitar accidentes, llevando a personal que no ha sido bien controlado en sus lugares de origen cuando va a trabajar a grandes alturas. Hay accidentes muy severos que se producen en personas que realmente hacen problemas agudos al llegar a la altura y bueno, los tienen que descender y muchas veces pueden no alcanzar al descenso. Por supuesto. Hasta el lugar, ¿no? Doctora, en ese contexto también el IVA contribuyó en la defensa en 2 oportunidades, precisamente la práctica del fútbol en la altura. Habida cuenta que ante el fracaso de equipos de selecciones tradicionales en Sudamérica, con nuestro equipo empezaron a cuestionar el fútbol o el deporte en la altura. Sí, el IVA hizo un aporte muy importante en ello, ¿verdad? Sí, le tocó al IBBA, digamos, trabajar en la parte científica que necesariamente debe ser demostrada en los dos vetos, los dos primeros vetos de los escenarios de altura para el fútbol. Y fue una experiencia muy interesante. Ahí estuvieron comandando el trabajo los doctores Mario Pazamora, el doctor Enrique Vargas, la doctora Hilde Spielvogel. Son ellos, hemos participado todos porque las investigaciones son pluridisciplinarias en el instituto, pero han sido ellos a los que les tocó defender la parte científica de lo que se había hecho en las reuniones internacionales. Y gracias a los estudios científicos que se hicieron, con equipos aquí en La Paz, llevándolos a niveles más bajos, volviéndolos a subir, se hizo un trabajo interesante, obviamente con la Federación de Fútbol. Después hemos continuado los estudios, hemos comparado la sub-19 del Strongest con Trinidense del Paraguay para ver qué pasaba con esas selecciones, y se ha podido demostrar que pues la altura no es un asesino para el fútbol. Desde luego que no. No, y que los de la altura que vamos
igual a nivel del mar, tenemos que exponernos a situaciones de cambio de ambiente, porque los nativos de la altura, cuando vamos al llano, también tenemos pues que tener algunos ajustes fisiológicos para acomodarnos al ambiente de tierras bajas. Sin embargo, otra vez, por eso era la reflexión al inicio, no podemos una mentira pretender ponerla a la par de la verdad, y mucho menos justificar cosas cuando el motivo de ellas están referidas a otros aspectos totalmente distintos. De hecho, le quiero contar nada más como comentario. Este fin de semana último pasado estuvimos en un taller dedicado a la auditoría, pero fundamentalmente a la resolución de problemas médicos antes de llegar al tema judicial. Nos visitaron 3 profesionales peruanos, 2 damas. Estas señoras estaban corriendo y viviendo como en Lima. Increíblemente, yo mismo fui sorprendido, pero a nosotros no nos afecta y definitivamente no nos afectó. No. Es que parece que el tema psicológico también juega un papel muy importante. Amigos, hemos de seguir hablando del tema con la profesora doctora Mercedes Villena. Ahora permítanme ir a un corte. En instantes vuelve la programación de TVU. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con la doctora Mercedes Villena, directora del Instituto Boliviano de Biología de la Altura, sobre el instituto, sus líneas de investigación y los aportes que ha realizado al país y al mundo con estas investigaciones precisamente realizadas en el instituto. Doctora Villena, en estas líneas de investigación que permanentemente desarrolla el IVA, también ofrece servicios. Quisiera que le diga a la población, el IVA, ¿qué le ofrece en caso de que precise realizarse estudios y en su caso, si se detecta un tema en concreto que está en el marco de alguna de las líneas, la atención puede ser completa y gratuita en su caso? Sí, efectivamente. Prácticamente desde que se inauguró el IVA, se puso al servicio de la comunidad, en ese momento del Instituto Nacional del Tórax, los resultados de las investigaciones. Y también se puso al servicio de los estudiantes de la Facultad de Medicina los conocimientos que se iban adquiriendo. El IBBA prácticamente desde que se fundó ha tenido no solo el trabajo de la investigación, sino también tiene la docencia de pre y de posgrado. Llegan ahora desde el interior del país para hacer pasantías los residentes de segundo, de tercer año de las especialidades de neumología, medicina del trabajo, medicina física, rehabilitación. Llegan a nuestro instituto para poder formarse en la práctica y en la teoría sobre la función respiratoria. Y desde el inicio también, inicialmente se pusieron al servicio de la comunidad los resultados, el equipamiento de punta, y hasta el día de hoy ese servicio continúa. Los gabinetes y laboratorios que prestamos
que hacemos prestación de servicios, somos el laboratorio de hematología, bioquímica, cardiología y respiratorio. Entonces las personas, prácticamente todos los centros de la paz, las cajas privadas, los hospitales públicos, nos derivan a sus pacientes para que se les haga esta exploración, pues tenemos el equipamiento que permite hacer una exploración completa en todas estas áreas. También nos mandan del interior del país, no solo para la medicina laboral, sino para calificación laboral de, por ejemplo, mineros. Permanentemente llegan hasta nuestro centro para hacerse las evaluaciones. Y el tema de los proyectos de investigación. Nosotros tenemos que generar, somos instituto de investigación y generamos proyectos de investigación. Si esos proyectos de investigación son aprobados, todos los insumos los va a poner nuestro instituto a través de la compra de lo que se necesite, reactivos, papel, etcétera, etcétera, para poder realizar estudios que se refieren al proyecto. Por ejemplo, ahora con la preeclampsia, los equipos que se han podido adquirir con este proyecto y que se quedan en el IVA son trasladados a los centros donde se está trabajando, el Hospital de la Mujer, el materno infantil, se estudian a las mamás y a los niños. En el caso de la poliglobulia, nos mandan pacientes, muchas veces solo para que les hagamos ciertos estudios, pero como tenemos alguna información que está fichada en nuestro instituto, los pacientes solicitan poder ingresar en el proyecto de investigación y se les hacen valoraciones permanentes, mensuales o trimestrales o semestrales de acuerdo al proyecto que se está ejecutando, sin cobro alguno de los trabajos que se hacen allá. Hay estudios que deben hacerse afuera, nosotros no tenemos radiología como un estudio de una radiología de tórax, por ejemplo, pero es todo lo que ellos pagarán afuera, no dentro del instituto. Muchas gracias, doctora Villena. Realmente ha sido muy importante hablar del Instituto Boliviano de Biología de la Altura. Muchas Como gracias. usted bien ha señalado, parte de la estructura de la Facultad de Medicina y en nuestro concepto, el primer instituto de investigación del país en el área de la salud. Creo que para despedirnos, mandemos un saludo a quienes estuvieron aportando y trabajando en el IVA y que todavía nos han de estar escuchando, a lo mejor por medio de los canales. Recuerdo de la doctora Hilden, el doctor Mario Paz Zamora, el doctor Enrique Vargas, de entre la gente que todavía está en el medio. Para ellos un reconocidísimo agradecimiento y saludos por el valioso aporte a la ciencia y la medicina de Bolivia. Doctora Mercedes Villena, muchas gracias por su visita. Muchísimas gracias. Gracias por permitir recordar todas esas semillas que nuestros antecesores pusieron y que tratamos de seguir trabajando como ellos. Faltaría recordar al doctor Mario Galarza, al doctor Mario Barragán, a la doctora Vilma Telles, que si bien ya no están en el instituto, han tenido aportes muy importantes a la medicina boliviana. Muchas gracias. Seguro que nos hemos olvidado de algunos compañeros, pero hemos de tratar de recordarlos en siguientes programas. Amigos, esto fue todo por hoy. Les agradecemos mucho por su atención. Les reiteramos que es una muy buena idea disfrutar el fin de semana con la familia. Si pueden, compartan cariñosamente con ellos y ojalá cambiemos de actitud y en vez de destilar rabia, odio, ira, un poquito de cariño y de amor han de ser más saludables sin lugar a dudas. Lindo fin de semana y que Dios los bendiga.